Bueno, hola, buenas tardes. Pues me da mucho gusto estar aquí una vez más en el Buzón Ciudadano. Ya tiene años que empecé a venir gracias a una invitación de Toño y bueno, pues hemos mantenido y incluso potenciado nuestra colaboración. Gracias a Julio, por ejemplo, pues me sugirió abrir mi propio canal y estamos haciendo un enorme esfuerzo de difusión. Estamos en una batalla cultural y en las batallas culturales llevamos ventaja sobre la derecha, llevamos ventaja sobre los neoliberales, porque nosotros no tenemos necesidad de mentir. Simplemente basta dar la información y la información está de nuestro lado, así de sencillo. Yo vengo de un debate, yo me acerco a las cuestiones energéticas, no soy ingeniero petrolero, aunque sí soy ingeniero, formo ingenieros en Querétaro, en la Universidad en el Tecnológico, pero me acerco en 2007, cuando el último intento fuerte de privatización se da con Felipe Calderón en 2007 y el siguiente se da con la reforma energética de Peña Nieto en 2013. Y yo vengo de ahí, de 2007. Me empecé a acercar, me empecé a ver la situación del tema de los energéticos y bueno, he venido acumulando una serie de información. La izquierda, yo soy de izquierda, nos preparamos para el debate. Tenemos 12 años recopilando datos, yo personalmente 12 años recopilando datos. Y en la derecha son muy flojitos. En estos 12 años se dedicaron a hacer unas mentiras, el tesorito en aguas profundas, no tenemos la tecnología, no vale la pena refinar nuestro petróleo en México, pero lo tengo que decir a la mexicana, muy huevoncitos, no se prepararon y hoy siguen diciendo una sarta de tonterías que exhiben en qué mundo viven. No hay ningún problema en debatir, pero tendrían que elevar la calidad del debate. ¿Por dónde comienzo? Datos de la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos, 2015. ¿De dónde sacamos energía? El mundo, el 32% de la energía que necesita para funcionar, la saca del petróleo. Es decir, una tercera parte. Casi otra tercera parte viene del carbón y sus derivados y un 20% viene del gas natural. ¿Qué quiere decir? Que para que este mundo pueda funcionar, el 80% de la energía viene de petróleo, carbón y gas. Queremos energías alternativas, queremos energías limpias, queremos energías renovables, sí, pero desgraciadamente la radiografía que tenemos ahorita es que solamente en el mundo el 13% de la energía que producimos es de energías renovables. Nada más el 13%. ¿Qué quiere decir? Pues es irrelevante. ¿Este porcentaje va a aumentar? Sí, sí va a aumentar. En el corto plazo, no. En el corto plazo, no. No en 2 años ni en 5 años. Va a aumentar en el mediano plazo. ¿Hay que apostarle a energías alternativas? Claro que sí. ¿Hay que aportarle energías renovables? Claro que sí. ¿Pero lo vamos a hacer ahorita? No. Ahorita hay que formar recursos humanos, investigación, etcétera, porque hay problemas asociados a este tipo de energías que desde el punto de vista científico y tecnológico no se han podido resolver y nadie los ha podido resolver en el mundo. Bueno, ahora, eso es de dónde sacamos energía. ¿Para qué la queremos? Bueno, pues el ser humano en general, el 28%, 29%, casi una tercera parte de la energía la utilizamos para el transporte. Y fundamentalmente transporte de personas y mercancías. Hay mucha gente, hoy descubrimos a una serie de neocríticos que a partir del 1 de diciembre o algunos del 1 de julio, hoy ya se despertaron siendo ecologistas, siendo críticos. Hoy se preocupan del sector salud cuando durante décadas no se preocuparon del sector salud. Hoy están preocupados del sector educativo cuando nunca dijeron nada del sector educativo. Bueno, ¿qué sucede entonces? Una tercera parte de la energía la necesitamos para el transporte, personas y mercancías. Y ya los mexicanos nos dieron un llegue con el desabasto de gasolinas al inicio de este año como consecuencia del combate al huachicol.
Ya tuvimos un pequeño llegue de lo que significa tener un auto, pero no tener combustible para moverlo, porque necesitamos transporte. Y la derecha en México nos ha querido bailar el cuento de un debate falso, de una falacia. Se quedaron con de las grandes mentiras de Ricky Riquín Canallín, diciendo los autos eléctricos. Entonces, uno va a hablar de petróleo, uno va a hablar de energía, vamos a hablar de la refinería de Dos Bocas, y ellos sacan los autos eléctricos. A ver, a todos los que estamos aquí nos debe quedar claro que esta tercera parte de energía que consumimos en transporte, no nada más son los autos. Yo quisiera que alguien que dice esta cosa me dijera dónde están las motocicletas eléctricas, dónde están los helicópteros eléctricos, dónde están los aviones eléctricos y dónde están los barcos eléctricos. Porque para traer mercancías de China a México, para mover aguacate de México a Estados Unidos, necesitamos grandes barcos. No hubo desabasto de gasolina en Baja California al inicio del año, porque desde la refinería de Salina Cruz se movió por barco la gasolina para surtir al norte, porque Salina Cruz surte al norte y transporta por gasolina. No nada más son los autos, también son los trenes. Hay trenes eléctricos, sí, pero no nada más son los autos, para empezar. El transporte, barcos, aviones, helicópteros y motocicletas, de los que reciben combustibles. Una tercera parte se va a la industria. Todos queremos sillas, mochilas, micrófonos, mesas, mouses, celulares, botellas de agua, micrófonos. Pues una tercera parte de la energía, órale, se va para la industria. 22% de la energía la consumimos en residencias, oficinas y comercios. Todos queremos llegar a nuestra casa y prenderla al ver internet. Queremos cargar nuestros celulares, queremos que nuestro refrigerador funcione, queremos que funcione nuestra estufa, queremos tener luz en la noche para hacer actividades en la noche. Ese es el mundo que tenemos y en eso no lo gastamos. Bueno, pero discutir de una nueva refinería y discutir de petróleo en México es también recordarle a mucha gente que tenemos que recuperar el nivel, el lugar sexto que ocupaba México en la petroquímica. El petróleo no solamente son combustibles para los transportes. Ya les enseñé que eso es una tercera parte, nada más. Ajá. Del petróleo se derivan fertilizantes, oxigenantes para gasolinas, refrigerantes, resinas, emulsificantes, envases, fibra acrílica, calzado, hules sintéticos, solventes, poliéster, bolsas y empaque, anticongelantes, tuberías, pinturas, el rímel que usan las mujeres, con lo que se pintan las uñas, los armazones de los lentes que veo aquí, el plástico. Yo quisiera que la gente que dice, los autos eléctricos, a ver, ¿y qué? ¿Está construido de papel o de puros electrones? Tu auto eléctrico tiene una serie de componentes plásticos que vienen del petróleo. Cuando aquí se habla de petróleo, quiere decir el mundo en el que estamos viviendo, el tripié que está enfrente, la carcasa de mi celular, de mi mouse, de mi computadora. Plástico, plástico, viene del petróleo. Tampoco esto es una apología de decir vamos a contaminar con plástico. No, tenemos que hacer un uso racional. Pero no se nos debe de olvidar todos los productos que vienen del petróleo. Queremos tener alimentos sanos que podamos consumir, necesitamos refrigerantes, ya, así de sencillo, para poder almacenar, porque cuando el mundo no había esto, uno tenía que ir al mercado todos los días al comprar el alimento del día, y no podíamos almacenar manzanas de Chihuahua aquí, porque para eso necesitamos refrigeración. Bueno, segunda cuestión de las tonterías que señalan PRI, PAN, la derecha, los que están en contra de la refinería. A ver, muy pocos países en el mundo tienen petróleo. De aproximadamente 200 países en el mundo, unos 60 tenían petróleo o tienen petróleo. Ya de entrada es una minoría. ¿Qué quiere decir? México es un país petrolero.
no puede seguir la misma política petrolera que Alemania, España o Italia, que no tienen petróleo. Nos acomuna con Noruega, con el Reino Unido, con Venezuela, con Estados Unidos, con Canadá, que tenemos petróleo. Es evidente que los japoneses, que tienen una industria pesquera, hacen una política de pesca pues semejante a la de Perú, Chile, con 4,000 kilómetros de costa. Pues ellos son países que producen pescado, y su política de pescado y de camarones y de mejillones, pues es una distinta de los países que no lo tienen. En San Luis Potosí tienen tunas, pues ellos se manejan en tunas, y el pulque está en Tlaxcala y en el Estado de México en Hidalgo. Cada región del mundo tiene productos que los trabajan y sus políticas tienen que ver con el producto que tienen. El petróleo es un producto no renovable. ¿Se va a acabar? Sí, se va a acabar. El llamado peak oil, que quiere decir el cenit de producción petrolera, se alcanzó a nivel mundial aproximadamente en el 2010. Hace 9 años estamos ya en una fase de declinación. Señalé que había unos 60 países petroleros, 65. Pues miren, de esos 65, 55 ya pasaron desde hace 14 años su cenit de producción petrolera. Es decir, de hace 14 años solo quedaron en el mundo 10 países con mayor producción. O sea, el mundo prácticamente está empezando a vivir cada vez menor. ¿Quién es el primer productor de petróleo en el mundo? Los Estados Unidos. ¿De qué les sirven? De nada. Los Estados Unidos es el segundo importador de petróleo en el mundo, porque lo que produce no le alcanza para sus necesidades. Los Estados Unidos estaban importando en 2015 7 millones de barriles de petróleo al día. Por eso quieren invadir Irán, por eso quieren invadir Venezuela, porque aunque ellos digan, ay, es que el petróleo ya no, entonces dejen paso a Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo. ¿Por qué fueron a detonar una guerra en Siria? Siria es un país petrolero, ¿eh? Irán es un país petrolero. Invadieron Irak, que es un país petrolero. Invadieron Libia, que es un país petrolero. O sea, aquí no nos andamos con cuentos. No les alcanza. De nada sirve que países petroleros como China, como la India, como Indonesia, como Brasil, como el Reino Unido, como Egipto, sean productores de petróleo. Son importadores. Son productores, pero son importadores de petróleo. No les alcanza. Países que sí producen más de lo que necesitan, Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Irán. ¿Qué quiere decir? Que de los 28 principales productores de petróleo en el mundo, nada más quedan como 20. México, ya estamos en el nivel, 12 años lo decíamos, nos va a pasar lo de Indonesia. Indonesia pasó de exportar más petróleo a importar más petróleo. Hoy Indonesia, país petrolero, compra más de lo que necesita. Bueno, ¿qué tan país petrolero somos? Ya les di los datos a nivel mundial. Una tercera parte del mundo se mueve por petróleo. Nosotros, nuestra energía, el 63% viene del petróleo. Somos un país petrolero y no nos debe de sorprender, pues tenemos petróleo, ya así de sencillo. Un 20% de la energía viene de gas natural. No andamos tan mal en energías renovables, ¿eh? Andamos en el 8.4%, que comparado a nivel mundial en el 13%. México sí le está apostando a energías renovables. Y la principal energía renovable que tiene México ahorita es la biomasa y el biogás. Casi un 5% de nuestra energía viene de ahí, un 2% viene de la energía solar y eólica. ¿Y en qué consumimos nuestra energía? Pues residencial, transporte, fundamentalmente gasolina y diésel, pero por ejemplo, el sector agropecuario, el 75% de su energía viene del diésel. Ellos necesitan diésel, así. Y el residencial, electricidad, gas licuado, y el industrial, gas seco y electricidad. Bueno, los autos eléctricos. A ver, ¿quién puede comprar ahorita el auto Tesla más barato que venden en México? Les anda costando sobre 900,000 pesos. Ya si se van a un Tesla de alta gama, les cuesta 3,5 millones en el momento actual. Bueno, aquí tengo datos, siempre de la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos.
muy recientes con una proyección al 2050, dentro de 30 años. ¿De qué se trata? Automóviles en los Estados Unidos. Bueno, pues aproximadamente de 17 millones de automóviles que se van a tener en los Estados Unidos, 12 millones van a seguir funcionando con gasolina, con diésel. Esa es la proyección a 2050. Un país rico que sí le está apostando a energías alternativas. ¿Qué quiere decir? Que el futuro de los autos eléctricos no está a la vuelta de la esquina. Eso es una ilusión, porque gente como Ricky Riquín Canallín ni siquiera sabe nada de energía, no se ponen a estudiar. Esos deben de entender que la electricidad tiene un gran problema científico, tecnológico, que no se ha podido resolver. El ser humano no ha podido resolver el problema de almacenar grandes cantidades de energía eléctrica. Podemos almacenar grandes cantidades de agua mediante presas. Tenemos tinacos, tenemos cisternas, podemos almacenar grandes cantidades de petróleo. Lo tienen los Estados Unidos en cuevas. Eso sí lo podemos hacer, pero no podemos almacenar grandes cantidades de energía eléctrica. Tan es así que díganme, ¿a quién le dura una carga de celular una semana? A nadie. Miren, yo para estar aquí en esta plática traigo aquí una batería de larga duración. Sí, pero máximo 8 horas, ¿eh? Y después la tengo que volver a cargar. Ese problema no lo hemos resuelto. El otro día en Alemania pasaban un documental de una familia alemana con un Tesla, automóvil eléctrico, que estaba en duda si viajaba a Italia o no en su auto eléctrico. Porque Tesla tuvo que construir el análogo de las gasolineras para cargar los automóviles con energía eléctrica. Y iban a otro país que no tiene esa infraestructura. Entonces les hacía así, ¿qué tal si se nos queda el auto y ya no funciona? Pues se la aventaron, cargaron en la frontera, llegaron a Italia y a cargar en la noche, porque no se puede cargar un auto eléctrico durante el día porque le quitas energía a todo lo demás. O sea, hay problemas técnicos. Esto no es que uno esté en contra, no. ¿Hay que apostarle a eso? Sí. Tenemos que utilizar la riqueza del petróleo para apostarle a eso. Hay países como China, Australia que tienen oro. Su política del oro es distinta, tienen oro. Hay países que tienen diamantes, hay países que tienen madera. Ecuador es el principal exportador de plátanos en el mundo. Bueno, pues su política bananera es otra cosa. Bueno, ¿qué sucede con la refinación? Nos bailan con el cuento, y aquí voy a ir destruyendo una serie de mentiras y argumentos falaces. Nos dicen que en este momento ya no vale la pena construir una refinería, que ya nadie construye refinerías, que ya no es negocio, que lo mejor es vender petróleo crudo. A ver, nos tendrán que explicar esto. De acuerdo a British Petroleum Statistical Review de 2017 y del año pasado, de 2018, año por año publican la lista de todos los países en el mundo con su capacidad de refinación. De nada nos sirve medir el número de refinerías, de nada nos sirve, ¿eh? Porque hay refinerías chiquitas que pueden refinar 30,000 barriles de petróleo al día, y hay refinerías como la que está construyendo la India de 1,000,000 de barriles al día. Para que se den una idea, Dos Bocas está pensada para refinar 400,000 barriles. De nada nos sirve que digan, vamos a construir 10 refinerías. Pues mira, 10 refinerías de 30,000 barriles no le llegan a una de 400,000, ¿eh? La capacidad de refinación se mide por cuántos barriles puedes procesar al día. Y entonces todos los que andan de mentirosos por la vida tratando de engañar a la gente, ustedes no se dejen engañar. Hace 500 años Maquiavelo decía, para que yo engañe a alguien, necesito a alguien del otro lado que se deje engañar. Sí, pero la gente que tiene información estamos impermeabilizados. A mí no me engañan, que ya no es refinación. No, a ver, monitos, si alguien nos está viendo de los que dicen que ya nadie refina. Ahí les van datos de British Petroleum. China, es la comparación entre 2016 y 2017. En los últimos 11 años, China pasó de refinar 6 millones de barriles diarios a 14 millones y medio. Es decir, en los últimos 11 años, China aumentó en 8 millones de barriles diarios
su refinación de petróleo. 20 veces el proyecto de Dos Bocas en Tabasco. 20 veces. Rusia y la India aumentaron en estos 11 años 2 millones de barriles de petróleo al día. 5 veces lo de Dos Bocas. Los mismos Estados Unidos, que son los que nos convienen con el cuento de que no hay que refinar, ellos han aumentado su capacidad de refinación en 1.3 millones de barriles más al diario. 3 refinerías de Dos Bocas, los gringos. Y hasta países no petroleros como Corea del Sur han aumentado su capacidad de refinación en 800,000 barriles diarios. 2 refinerías de Dos Bocas. Y lo mismo ha hecho Arabia Saudita. Miren, ya les mostré 6 países, 6 potencias petroleras que han aumentado su capacidad de refinación en los últimos 11 años. ¿Se está aumentando la capacidad de refinación en el mundo? Claro que sí. Sí se está aumentando. Pero no solo. Los datos nos muestran que han aumentado su capacidad de refinación en menor cantidad, pero ahí van. Emiratos Árabes Unidos, Irán, Singapur, España, Tailandia, Venezuela, Irak, Holanda, Italia, Brasil, Indonesia. ¿Ya cuántos países les dije? 14 países. Todos han aumentado su capacidad de refinación. ¿No es negocio? O sea, a ver, entonces, ¿qué? ¿Los Estados Unidos construyen refinerías porque no es negocio? Por favor. China aumenta su capacidad de refinación en 8 millones porque no es negocio, porque pierden dinero. Aquí se había venido denunciando por la UNTIP, Unión Nacional de Trabajadores Técnicos y Profesionistas de Pemex, que una política deliberada de los gobiernos neoliberales, del PRI y del PAN, había sido el desmantelamiento de nuestra industria petrolera. Y uno de los elementos es la pérdida de nuestra capacidad de refinación. La última vez que se construyó una refinería en este país fue en el lejanísimo 1979. Hace 40 años que en este país no se construye una refinería. Como si no necesitáramos gasolina. Como si no necesitáramos gasolina. Y este desmantelamiento arranca con un fraude electoral. 1988, la imposición en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Ahí empezamos a perder nuestra capacidad de refinación. Pasamos con Miguel de la Madrid, donde nuestras refinerías eran del 92%, trabajaban al 92%, ya con Carlos Salinas de Gortari bajó al 84%. Ya fue un bajón fuerte, ¿eh? Pero además, los mexicanos tenemos que entender que los mexicanos en 1938 teníamos capacidad de refinar 0 barriles. 0. No refinábamos. Y llegamos a refinar en el máximo, terminando el sexenio de Miguel de la Madrid, ya estábamos refinando 1.400.000 barriles diarios de petróleo. De cero, ¿eh? Partimos ahí. Bueno, con Zedillo bajó un poquito más, con Fox un poquito más, y el otro bajón se da con el siguiente fraude electoral. No es casualidad, ¿eh? 2006. La imposición del espurio Felipe Calderón, hoy muy gallito, que nos debería de explicar por qué con él bajó la capacidad de refinación al 77%. Y el bajón fuerte con Enrique Peña Nieto, en donde nuestras refinerías ya en 2016 iban bajando al 69%. Ahorita les voy a dar datos más precisos. Culpables de perder nuestra capacidad de refinación, los gobiernos del PRI y los gobiernos del PAN, el señor Fox, el señor Calderón, Peña Nieto, Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Nosotros tenemos 6 refinerías y había una 7ª aquí en Ciudad de México, la refinería de Azcapotzalco, todas construidas por mexicanos. No vinieron los coreanos a construirnos las refinerías. Nosotros construimos nuestras refinerías. Todavía hay muchos ingenieros en México que construyeron refinerías. Ya saben construir refinerías. Estuvieron en Tula, estuvieron en Salina Cruz. La caída de producción de nuestra refinería es de este calibre. Cadereyta, Nuevo León, pasó de refinar 73,000 barriles a el año pasado, marzo del año pasado, 58,000. O sea, todavía ya veníamos mal, todavía le dieron un bajón del 20%. Caso dramático,
la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas. Pasó de refinar 67,000 barriles diarios a solamente 7,000. Minatitlán, de 53,000 a 20,000. Salamanca, de 64,000 a 41,000. Tula, de 105,000 a 45,000. Y Salina Cruz, de 97,000 a 49,000. Ahí está la razón del desabasto. Y aquí está la razón del tener que importar gasolina de los Estados Unidos. Esta fue una política deliberada de los gobiernos del PRI y el PAN, que todavía nos tendrían que dar explicaciones en vez de andar llorando como plañideras. Ay, la refinería, los mangles. A ver, los mangles en Tabasco. Pues si ustedes destruyeron todos los manglares en Quintana Roo, no se hagan. Ahora nos salen a decir, es que estamos preocupados por los mangles en Tabasco. A toda la gente que me dice eso, ya les he preguntado, a ver, ¿cuánto es el largo del frente que va a tener la refinería? ¿Y cuánto mangle se va a destruir? La respuesta es el silencio total. No saben, critican el proyecto del Tren Maya. Les he preguntado a la gente, oye, ¿y tú has hecho el tramo Escárcega-Bacalar? Miren, parece que les dije en chino. No saben qué es Escárcega, parece que es la primera vez en su vida que oyen la palabra Escárcega y es la primera vez en su vida que oyen Bacalar. Es más, cuando ya les preguntas, ¿has puesto un pie en la península de Yucatán? No. Es que van a tirar árboles. A ver, 600 kilómetros de la carretera Bacalar-Escárcega, el tren va a correr paralelo a una carretera que ya está. Vas a dejar mover gente que vas a pasar de mover en autobuses al tren. Vas a ahorrar hidrocarburos, vas a contaminar menos porque se van a mover en un tren eléctrico. Pero no conocen, no saben, ni conocen a su país y andan de muy críticos. Bueno, ¿qué nos pasó con estos gobiernos neoliberales? Yo ubico fundamentalmente dos grandes culpables, Calderón y Peña Nieto. Fue el desastre. Pero también Fox y Cedillo porque no hicieron nada. Miren, en 2006 México importaba 200,000 barriles diarios de gasolina. Para el final del sexenio de Felipe Calderón, ya estábamos importando 400,000 barriles diarios. Es una cosa verdaderamente kafkiana que un país que produce jitomate los mande a otro país, los muelan e importemos catsup. Que España, que produce naranjas, mande a Inglaterra sus naranjas a que se las expriman y luego España importa jugo de naranja. Ya me imagino a los de San Luis Potosí mandando sus tunas a Japón para que les hagan queso de tuna y luego importan queso de tuna o las quesadillas potosinas. O sea, por favor, ¿cómo se elevó la importación de gasolina? Ojo, pero importar 400,000 barriles diarios de gasolina cuesta y se paga en dólares. Así de sencillo. Vean la gran paradoja de este país. Hay mexicanos que trabajan en refinerías en Texas, que está desmembrada su familia, que sus hijos están creciendo sin padre, porque se han tenido que ir a Estados Unidos a refinar petróleo mexicano, porque no se refina en México. Entonces se van a Estados Unidos y México manda petróleo mexicano a Texas, los gringos no lo refinan y luego nosotros les compramos a ellos la gasolina refinada. Mandamos hasta recursos humanos. ¿Cuánto nos costó este chistecito que deberán explicar los panistas, todos los panistas? Primero póngansenos a explicar esto. Porque en 2006 importábamos 1,300 millones de dólares de gasolina. Para el final del sexenio de Calderón, estamos importando ya 10,500 millones de dólares. El año pasado, con Peña Nieto, este país estuvo importando petrolíferos, 30,000 millones de dólares por importar gasolina, por importar diésel, por importar turbocina y por importar combustóleo. 4 productos que salen todos de una refinería. 30,000 millones de dólares. Son 600,000 millones de pesos que salen de este país cada año por importar un producto que debería de estarse produciendo en el país. Para mí,
Este solo dato justifica la refinería de Dos Bocas. Este solo dato. Y que no se hagan tontos. A ver, hacen un escándalo que porque la refinería va a costar 8,000 millones de dólares. Yo a toda esta gente que hace escándalo los regresaría a la primaria con la maestra Lupita para que repasaran sumas, restas y ya. Con la maestra Lupita, no más. A ver, 8,000, ¿por qué se escandalizan por 8,000 millones de dólares? Ay, el dinero. A ver, 8,000 millones de dólares. Repásate la tabla del 2. 8 por 2, 16. Multiplícale por 10 y ya tienes la conversión a pesos. Son 160,000 millones de pesos. ¿Por qué te escandalizas por 160,000 millones de pesos cuando no te escandalizas por 600,000 millones de pesos que se tiene que importar cada año? O sea, a ver, ¿cómo pasaste la primaria? 600,000 es mucho más grande que 160,000. Ah, bueno. Se va a desconectar tantito y van a volver a conectar. Entonces, ¿qué? ¿Me dicen? ¿Ya? Ah, sí, ya se desconectó. Ya. ¿Sí? ¿Listos? ¿Sí? Ya, seguimos. Bueno, es un dineral, ¿eh? Es un dineral. Pero además, fíjense, este dinero sale del país. La refinería de Dos Bocas va a crear fuentes de empleo para mexicanos. Proveedores, empresas mexicanas van a salir ganando. Otro escándalo. Ay, es que Pemex no tiene capacidad de construir una refinería. Otro escándalo que por la CENER. Sale Citibanamex, ojo, Citigroup, Estados Unidos. Salen los banqueros norteamericanos a espantarnos. Es que esa refinería no va a costar 8,000 millones de dólares. Va a costar 12,000 millones de dólares. A ver, Citi. ¿Y qué? Que se eleve un 50% más. Va a pasar a 240,000 millones. Aún así, es una tercera parte de lo que estamos importando de gasolina de los Estados Unidos. O sea, ¿qué me vienes a espantar con 12,000 millones de dólares? Pues no me espantas. Con 12,000 millones de dólares no. ¿Cuánto está saliendo del país? El año pasado, este país invirtió en toda la educación pública, desde el Kinder Bambi hasta los postdoctorados en el CIMBESTAF y en la UNAM, invirtió 676,000 millones de pesos. Se nos está yendo en un año casi todo el presupuesto de la educación pública. Es un dineral, es muchísimo dinero. Miren, yo vengo del estado de Querétaro. El estado de Querétaro este año tiene un presupuesto de 40,000 millones de pesos. Pues lo que estamos importando de gasolina es el presupuesto de mi estado de 15 años. Es 15 veces. Todos los que se escandalizan, lo único que nos muestran es una terrible ignorancia. PAN y PRI nos deben una explicación y una explicación muy fuerte. Ellos gobernaron este país cuando nosotros importábamos únicamente 2,000 millones de dólares de gasolina y diésel. Nos heredan un país que está importando y que ha llegado a importar en los últimos 6, 7 años 24,000 millones de dólares solo de diésel y gasolina. Hay que agregar combustóleo, turbocina y los otros productos. PAN y PRI, con su política, hicieron caer la balanza comercial petrolera. Yo nunca les creí prensa especializada extranjera, siempre me dijeron que México siempre, hasta 2014, ganábamos más de lo que exportábamos de lo que importábamos. México ha tenido siempre superávit, vendemos más de lo que compramos. Pero esto cambió en 2014. En 2014 nuestra balanza comercial se fue en picada a ser negativa. ¿Por qué 2014? ¿Es casual? No, no es casual. En 2013, el Pacto por México, PRI, PAN y sus cómplices del PRD, Pacto por México, aprobaron la reforma energética. La mejor manera de evaluar la reforma energética es el desastre de la balanza comercial mexicana. Pasamos de un país con superávit a un país con déficit, 30,000 millones de dólares. Pero además también nos deben una explicación. Se escandalizan por el costo de la refinería. A ver, Felipe Calderón, si me estás viendo,
Explícame por qué construiste una barda que costó 2,500 millones de pesos. Miren, váyanse aquí al estado de Hidalgo, Arco Norte, y váyanse a tomar una selfie con la barda más cara del mundo. Una barda que costó 2,500 millones de pesos. El presupuesto total de un año de la universidad donde yo trabajo, en una mugrosa barda de una refinería que nunca se construyó. Ahora me dirijo directamente a panistas y priistas. El hecho de que ustedes no hayan podido construir una refinería no quiere decir que el nuevo gobierno no la pueda construir. No extrapolen su incapacidad. Si ustedes fueron incapaces en 40 años de construir una refinería, los inútiles son ustedes. Los que no saben construir refinerías son ustedes, no este nuevo gobierno. ¿Sí? Porque el chistecito de la llamada refinería Bicentenario le costó a este país 9,000 millones de pesos tirados a la basura. Porque de esa refinería Bicentenario no hay nada. Y nos gastamos 9,000 millones de pesos. Bueno, ese es el problema. Ese es el diagnóstico. Estamos importando 400,000 barriles diarios de gasolina. ¿Cuál es la solución? Pues aumentar nuestra capacidad de refinación. Estoy gastando mucho en importación de celulares, construyamos celulares. Estoy gastando mucho en importar agua, construyo mi agua. Miren, mi universidad, gracias al ex rector, que hoy es coordinador de programas federales en Querétaro, se dio cuenta cuando llegó a la rectoría que gastábamos mucho en agua. Bueno, pues con un compañero que venía del Instituto Mexicano del Petróleo, ingeniero químico, que se fue a Querétaro, pues él dijo, pues vamos a hacer agua. Hacemos agua. La universidad dejó de comprar agua y se produce aguac. Mi universidad produce el agua que consumimos al interior de la universidad. Es lo mismo. Ya no queremos importar gasolina. ¿Qué tenemos que hacer? Pues construir una refinería. Es de las mejores decisiones que ha tomado este gobierno. Y se empieza a construir hoy, ¿sí? Hoy se empieza a construir esa refinería. Fíjense qué casualidad que estamos aquí hoy, ¿no? Le dijimos a Andrés Manuel, oye, va a haber el buzón ciudadano, va a hacer la plática de la refinería, inaugurenla, ¿no? Hoy se construye, hoy es un momento histórico. Hoy este país comienza a recuperar soberanía energética. Una refinería no es una estructura sencilla. Se va a tardar unos 4 años. Eso es lo que se tarda en construir una refinería, 4 años. No es una casita de Infonavit. No. 4 años, acaba de hacerse ya la licitación para limpiar la costa frente, acaba de ganar una empresa holandesa. Es falso que este gobierno no quiera dar trabajo a empresas extranjeras, es falso. Lo único que acaba de hacer este gobierno es lo que hacen muchos gobiernos, por ejemplo, Noruega. Lo único que va a hacer es que quien va a administrar el proyecto es la Secretaría de Energía con el Instituto Mexicano del Petróleo. Ellos van a administrar el proyecto, pero esta empresa holandesa que acaba de ganar un concurso, concursando contra esta empresa holandesa, contra una belga y contra una de Luxemburgo, participaron puras empresas extranjeras. Ellos son los que van a limpiar el litoral. Son empresas expertas en la construcción, incluso de islas artificiales. Se hizo el concurso internacional, lo ganaron los holandeses, van a ser los holandeses. Es falso que esta refinería, que hasta el tornillo, miren, es una estupidez. Un arquitecto que gana el contrato para una casa, no lo van a ver jamás poniendo ladrillos. O sea, no. Vas a administrar el proyecto, vas a subcontratar, vas a contratar albañiles, vas a contratar plomeros, vas a contratar electricistas. Es lo mismo que va a pasar aquí. Bueno, Enrique Dussel ha venido manejando el tema de la colonización cultural. Somos un país que estuvo 300 años bajo el dominio español y además gachos, porque los españoles vinieron a hacer a México lo que no hicieron 700 años de dominio árabe en España. Nos quitaron el idioma, nos impusieron su religión, por estoy hablando yo en español, destruyeron nuestra cultura, nunca entendieron los códices mayas, nunca entendieron que en esta parte del mundo estaban los mejores matemáticos del mundo en ese momento, junto con los hindúes. Nuestros matemáticos mayas usaban ya el cero cuando los europeos le tenían miedo a usar el cero. En ese momento solo 2 pueblos en el mundo usaban el cero, la India y México. Ni China, la India y México.
Y además teníamos astrónomos y matemáticos tan buenos que vean las pirámides de Chichén Itzá. Un europeo es capaz de pagar 50,000 pesos, pagar un boleto de avión, hotel, comidas, solo para venir a ver la formación de una serpiente en un espectáculo que dura 1 minuto, segundos. Pagan 50,000 pesos para venir a ver eso. Y eso no lo construye cualquiera. Hoy se sabe que las ciudades mayas fueron construidas siguiendo un diseño estelar, lo que implicaba tener muy buenos astrónomos. No había celular, no había energía eléctrica, no había telescopios, ¿eh? Hemos tenido de los mejores matemáticos en el mundo. Pero hoy la derecha gritona es que los mexicanos no podemos construir una refinería. Repito, panistas y priistas, no se confundan. Ustedes no tienen capacidad de construir una refinería. El nuevo gobierno federal les va a enseñar que sí se puede. Y en 4 años va a bajar el precio de la gasolina. Y ustedes, panistas y priistas, van a salir ganando. Nadie construye refinerías. A ver, el 15 de diciembre del año pasado, China probó su nueva refinería, Hengli. Diciembre del año pasado, prueban su primera refinería. El año pasado, en 20 de enero, bueno, nuevas refinerías de Sinopec en Kuwait, construidas por China National Petroleum Company. Compañeros, es que no me gusta que la refinería de Dos Bocas va a estar a la orilla del mar. Mira, la mayor parte de refinerías están a la orilla del mar. Vas a mover grandes cantidades de petróleo y de combustible, ¿no? Es que Tabasco, a ver, Venecia, patrimonio de la humanidad. Todos tenemos una idea de Venecia, ¿sí o no? Como una ciudad, wow, ¿no? Quien está en Venecia ve que ahí enfrente está la refinería de Porto Marghera, enfrente. O sea, está ahí en Venecia y ahí se ve la refinería, está a la orilla del mar. Pues es lógico que las refinerías estén a la orilla del mar. En 2022, la India va a inaugurar una refinería que va a producir 180,000 barriles de petróleo al día, y en 2023 una refinería del mismo tamaño de Dos Bocas. Si la va a inaugurar en 2023, quiere decir que ahorita en este momento, al igual que Dos Bocas, los hindúes están construyendo una nueva refinería y que ya empezaron a construir otra el año pasado. Rusia, sus proyectos, es bien interesante, ¿eh? Miren, luego en internet que se metan, nada más busquen Russia and Central Asia Refinery Projects. Es interesantísimo. Viene toda una lista de proyectos que se están haciendo en Kazajistán, Kirguistán, en toda esa central, en la construcción de refinerías. Y entonces uno se da cuenta que Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Mongolia, Rusia tiene al menos 14 proyectos de construcción de refinerías. Y otra sorpresa, yo acabo de dar esta conferencia el jueves pasado en Querétaro, en las oficinas de Morena. Estuvieron varios extrabajadores de Pemex, unos en activo también, varios jubilados. Y aquí tengo la tarjeta de un empresario mexicano que me dice, estamos construyendo refinerías en Rusia. Ingenieros mexicanos de ese calibre. Que no nos vengan con cuentos que no podemos. Pues claro que sí podemos. Corea del Sur, están a punto de construir otra refinería en Indonesia. Perú, Petroperú, abrieron la refinería de Talará. Y todos los que aman a los gringos. Entre 2015 y 2017, los Estados Unidos inauguraron 5 refinerías en Texas. No una, 5, entre 2015 y 2017. Ahí está, ¿se está refinando petróleo? Claro que sí. ¿Los mexicanos podemos construir una refinería? Pues ya hemos construido 7. La pregunta es hasta ociosa, sea baboso. Ya construimos 7 y fueron construidas por mexicanos. Tenemos que recordar que antes de 1938, la industria petrolera pertenecía a compañías norteamericanas, inglesas y holandesas. Cuando Lázaro Cárdenas nacionaliza la industria petrolera, estas petroleras extranjeras le dijeron al gobierno de México, ¿saben qué? Hinches, indios, patarrajadas, chaparros, morenos, ¿saben qué? No van a poder.
Y nos vamos a llevar a todos nuestros ingenieros, güeritos, bonitos, de ojos verdes, altos. No van a poder, no van a poder, hinches mexicanos. Van a venir hincados, como si fueran a la basílica, a pedirnos que regresemos. Eso fue en el lejano 1938. ¿Alguna vez saben en la historia de México, antes de los gobiernos neoliberales, que hayamos ido a decir a los extranjeros, no pudimos con nuestra industria petrolera, por favor, Shell, regresa Mexican Petroleum Company of California, London Trust Oil Shell, Tuxpan Petroleum Company, por favor regresen? La industria petrolera, 1938, no existía el Politécnico Nacional, no había ingeniería petrolera en este país, y los técnicos mexicanos que aprendieron de los ingenieros extranjeros sacaron adelante la industria petrolera. Que no nos vengan con cuentos. Aquí en Ciudad de México, al Instituto Mexicano del Petróleo, vinieron a formarse ingenieros petroleros españoles, brasileños, sudamericanos, se formaron en México. Los mexicanos les enseñaron a los extranjeros en solidaridad. Yo aquí conté en el Buzón Ciudadano una anécdota. Estuvimos en Paraíso, Tabasco, en uno de los foros que se hacían sobre la reforma energética. Estuvo el ingeniero Francisco Goicoechea, y él narra una situación de cuando Brasil en 1953 descubren petróleo. Y no tenían elementos, no tenían industria petrolera. Vienen a México, piden al gobierno de México que por favor les ayude. ¿A quién? Pemex, 1953, ya habían pasado 15 años de la nacionalización. Y Pemex manda para allá un experto en producción y un experto en exploración. Dejan un equipo robusto de ingenieros petroleros brasileños y los dos mexicanos se regresan. Bueno, pues ese equipo robusto que ellos formaron, de ahí nace Petrobras. O sea, ¿podemos? Claro que sí podemos. Ya, así de sencillo sí podemos. Lázaro Cárdenas, con una visión de estadista de largo plazo, funda el Politécnico Nacional. Y les recuerdo el lema: la técnica al servicio de la patria. No teníamos ingenieros petroleros, pues vamos a formarlos. Ya se expide el decreto 1939-1940 para la creación de la Ingeniería Química Petrolera, alojada provisionalmente en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, lo que después se convirtió en LESIC. Sí, pero no teníamos ingenieros petroleros, pues vamos a hacerlos. México tiene 1 millón de profesionistas en Estados Unidos. Que no se haga Donald Trump, que no nos venga con la cuestión de la migración, porque tenemos que recordar que una de las primeras medidas que toma Donald Trump es querer expulsar a los extranjeros apenas llegó. Y los primeros que le pararon el alto a Trump fueron Google, Apple, Facebook, y le dijeron: espérate, tenemos una bola de extranjeros trabajando en Silicon Valley. Si me los corres, no la vamos a hacer. Que no se haga Donald Trump. Nosotros estamos subsidiando a los norteamericanos. Le pagamos a un niño el kinder Campanita, la primaria Morelos, la secundaria, el bachillerato, la licenciatura. A veces hasta les pagamos una maestría y se los mandamos a Estados Unidos, pero así. Yo tengo exalumnos en Querétaro, ingenieros en sistemas computacionales, han trabajado en Silicon Valley. ¿Y qué estabas haciendo allá? Aplicaciones de celular. ¿Para quién? Para Samsung, LG, Apple, etcétera, etcétera. Mexicanos que van a hacer aplicaciones de celular que luego usamos los mexicanos, pero las hacen en Estados Unidos. ¿Podemos construir una refinería? Sí, sí podemos. Ya nos tenemos que quitar de encima que nosotros hemos sido un pueblo culto, que se ha creado tecnología. Todavía no hay quien le pegue a la producción de alimentos en Chinampas. Todavía los españoles deben de recordar cómo se construyó esta ciudad en medio de un lago y los problemas de ingeniería que se resolvieron. Que destruyeron nuestra cultura, eso es otra cosa. De que podemos, sí, sí podemos. ¿Cuál es la otra objeción que han planteado? Es que no tenemos dinero. A ver. 2012. ¿Por qué Peña Nieto no construyó una refinería? Y si me voy más atrás. En 2012 México tenía 165,000 millones de dólares en reservas internacionales. Con eso se hubieran podido construir 20 refinerías. Reservas internacionales, dinero de México.
restricciones de los neoliberales, no las puedes tocar, es mi dinero. Nada más tomo el 10% y con eso me construyo 2 refinerías. Fíjense los 8,000 millones de dólares, ¿eh? Es eso que está ahí, podemos construir 20 refinerías de 2 bocas. Hoy las reservas internacionales ya aumentaron, ¿eh? Tenemos 175,000 millones de dólares, ¿eh? Con el 5% de esa cantidad se financia 2 bocas sin pedir prestado a nadie. Pero hay otro detalle, Fox y Calderón y panistas, entre 2001 y 2012 recibieron 77,000 millones de dólares de excedentes petroleros. Hay que recordarles a los panistas que ellos gobernaron este país con un precio del barril de petróleo arriba de los $100. A ellos les tocó jauja y lo dilapidaron. Hoy piden transparencia en la negociación del gobierno con la CENTE sobre la reforma educativa. A ver, panistas, ustedes por transparencia díganos en qué se gastaron 77,000 millones de dólares. El costo de 9 refinerías como 2 bocas a precio actual. Porque en aquel tiempo eran más baratos, ¿eh? O sea, eran más de 9 refinerías. Estoy hablando solo de excedentes petroleros, ¿eh? No de ingresos petroleros. Los ingresos petroleros son mucho mayores. Solo para que vean los ingresos de Pemex. En 2012, a pesar del desmantelamiento, Pemex estaba ganando 70,000 millones de dólares de ganancia. 70,000 millones de dólares descontando ingresos y egresos. En ese momento, esa cantidad equivalía a la fortuna total de Carlos Slim. Es decir, si se privatizara Pemex, se la regalaran a Ángel Valderas, ¿no? Pues yo en un año alcanzaba a Carlos Slim. ¿Por qué? Porque Pemex generaba ganancias equivalente a toda la fortuna de Carlos Slim. O sea, la gallina de los huevos de oro sigue siendo una riqueza impresionante que tenemos que recuperar. Pero ahí vamos a otra cosa. Nos acaba de anunciar el presidente, nos acaba de dar un dato de los empresarios que no pagan impuestos. Quieren utilizar infraestructura, seguridad pública, alumbrado público, carreteras, dañan mucho más cualquier calle esas empresas que cualquiera de nosotros que estamos aquí juntos. Porque sus camiones con mercancía circulan todos los días y cargan 30 toneladas, que no se hagan, pero no quieren pagar impuestos. ¡Qué chistosos! Nosotros siempre venimos denunciando el no pago de impuestos. Y esto es también panistas que nos expliquen, porque entre el 2000 y 2011, los grandes empresarios de este país dejaron de pagar 10,500 millones de dólares anuales. Con eso se construían 2 refinerías en ese momento. 2, con lo que han dejado de pagar impuestos. Nos acaba de decir el presidente que acaba de dar el dato, solo en el sexenio de Peña Nieto, 400,000 millones de pesos no pagados. Ya para en 2011 estábamos hablando de cantidades de 200,000 millones de pesos no pagados en cantidades de impuestos. ¿Podemos construir una refinería? Sí. ¿Hay conocimiento? Sí. Hoy en 2019 estamos llenos de facultades de ingeniería. Tenemos una población muchísimo más preparada que la que teníamos en 1938, que la que teníamos cuando se comenzó a andar la industria petrolera. ¿Por qué no vamos a poder? ¿Tenemos dinero? Sí, sí tenemos dinero, pero tenemos que creer en los mexicanos y tenemos que apostarle a que la cuarta transformación del país es también apostarle a nuestra gente. Yo como profesor de ingeniería me consta que tenemos alumnos brillantísimos, que si no detonan al nivel de los países desarrollados es porque no tenemos los laboratorios que tienen ellos, pero ninguno de mis alumnos le pide nada. Yo también he dado clase en Europa, no le pide nada a los alumnos europeos. Tenemos jóvenes muy brillantes que a la edad de 18, 19 años tienen ya una creatividad y están desarrollando tecnología. Lo que les falta es apoyo. Entonces, de que podemos, sí, sí podemos. Y además se les va a demostrar y les va a doler hasta el fondo del alma que en 4 años esté funcionando una nueva refinería en México
que se anuncie que dejamos de importar gasolina de los Estados Unidos, que podemos bajar el precio de la gasolina porque nos cuesta ya más barato, porque 600,000 millones de pesos dejaron de salir de este país. Hay una gran hipocresía y se los tenemos que decir. El desabasto de medicinas, sí, pero ya lo dijo ayer en Querétaro, estuvo Irmeréndira Sandoval en una conferencia con Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera y dieron datos muy precisos. Si hay desabasto de medicinas en 2019, es culpa de quien hizo el presupuesto el año pasado y fue el anterior gobierno, las compras consolidadas, que no nos echen la culpa. Si dejaron un desastre y México no tiene reservas de gasolina, no es culpa del nuevo gobierno, es culpa del anterior gobierno. Este país nunca construyó una reserva estratégica ni de petróleo ni de gasolina. En una plática que yo di sobre el huachicol, dije, México tiene 0 días de reserva estratégica en petróleo y tenemos 3 días de reserva estratégica de gasolina. Si el Donald Trump se le van las cabras, hoy nos está amenazando con aranceles del 5% para detener la migración, sí, pero si se le van las cabras y nos dice a los mexicanos, o me pagan el muro o ya no les vendo gasolina, es un caos, no tenemos reserva, pero ¿quién tendría que haber hecho la reserva? El PRI y el PAN, pero se gastaron el dinero. ¿En qué se gastaron el dinero? Pues nos deben una explicación, porque no fue cualquier cosa, ¿eh? Tomaron una de las mejores empresas del mundo. ¿Por qué Pemex está mal? ¿Porque sus ganancias son pocas? No. Por la alta tasa de impuestos, que a Pemex se le ha llegado a cobrar más del 100% de sus ingresos en impuestos. Porque estos grandes empresarios no pagan impuestos. Entonces, yo no pago impuestos, que pague Pemex. Ah, mira qué padre. Y entonces Pemex está endeudada. Pero no porque no entre dinero. Pues el petróleo sigue siendo de los mejores negocios del mundo. Basta entrar a la revista Fortune, ver de las 500 principales empresas del mundo, las que tienen más ganancias, al menos en los primeros lugares hay 20 petroleras. Que no nos vengan con cuentos. El petróleo sigue siendo el mejor negocio del mundo. Cualquier estudiante de bachillerato en sus cursos de economía, muy elementales, se nos enseña lo que es valor agregado. Vas a ganar más que vendiendo materia prima si le agregas un proceso. Si nosotros, en vez de exportar petróleo, exportáramos gasolina, vamos a ganar lo del petróleo y el plus de haberlo refinado. Vamos a ganar más. Es lo que hacen otros países. ¿Por qué países no petroleros? Japón, por ejemplo. ¿Por qué refinan petróleo? Pues porque para ellos prefieren comprar el petróleo y no pagar el sobreprecio de la refinación. Es una política deliberada y pues yo terminaría aquí. Esos son los datos esenciales. 400,000 barriles diarios y 600,000 millones de pesos. Y otra cosa que hay que entender, este gobierno tiene restricciones muy fuertes. Todos los que se escandalizan por el precio de la refinería de Dos Bocas nos deberán de decir otra cosa. La deuda externa en este país. Con Felipe Calderón pasó de 1.73 billones de pesos, millones de pesos, a 5.3. Y con Peña Nieto pasó de 5.3 a 11 billones de pesos. Es decir, Calderón y Peña Nieto endeudaron este país de 1.7 billones a 11 billones. Y fue Felipe Calderón y fue Peña Nieto. ¿En qué se gastaron ese dinero? ¿En qué se lo gastaron? Hoy el nuevo gobierno tiene que pagar 750,000 millones de pesos solo por los intereses de la enorme deuda externa que heredaron los gobiernos neoliberales. 750,000 millones de pesos. A eso súmenle 600,000 millones de pesos por importar petrolíferos que se deberían estar produciendo en el país y ya vamos en 1.3 billones de pesos que este gobierno se le está quitando. Presupuesto 2019 es poco más de 5 billones de pesos. Quítale 1.3,
quiere decir que este gobierno está funcionando con el 80% del ingreso. Ahí está también la razón de la lucha contra la corrupción. A ver, grandes empresarios, a ver, ¿por qué Cemex tronó cuando quiso salir fuera de México? Pues por una razón muy sencilla, porque los gobiernos neoliberales te permitieron pagar salarios de hambre, no pagar impuestos. Párate a poner tu empresa en Australia y en primera vas a estar obligado a pagar salarios, prestaciones y además a pagar impuestos. Por eso los empresarios mexicanos no se van de México, porque aquí era tierra de jauja, pues ya es hora de que paguen impuestos. Ellos van a salir ganando. Yo he platicado con pequeños empresarios, están hipercontentos con la construcción de la refinería, con el Tren Maya, porque finalmente en este país se les va a dar trabajo a empresarios mexicanos. Y los gobiernos neoliberales nos trajeron a la empresa española OHL a construir el circuito mexiquense, como si los mexicanos no supiéramos construir carreteras. Llegamos a tener la principal empresa de ingeniería de América Latina, ICA, Ingenieros Civiles Asociados, construyendo grandes obras de infraestructura en Sudamérica, y nos traen a los españoles. Miren, los españoles no nos llegan, es un país mucho más chiquito que nosotros. Importan el 99.5% del petróleo que consumen porque no tienen petróleo. ¿Y a quién le entregaron los mejores campos eólicos que tenemos en México? En el istmo de Tehuantepec. A Iberdrola, a Unión Fenosa, a Gas Natural, a empresas españolas, a quien le han concesionado la generación de energía eléctrica violando la Constitución, a españoles. ¿A quién le entregaron los bancos, los gobiernos neoliberales? A españoles, a norteamericanos. Ya es justo que recuperemos nuestro país. La refinería de Dos Bocas es una decisión estratégica de regresarle a este país soberanía, de parar la sangría de miles de millones de pesos al año que se van de aquí, de darle trabajo a mexicanos y empresas mexicanas en México y que podamos tomar decisiones. ¿Hay obstáculos? Sí. ¿Son pequeños? No. Un obstáculo ya no lo muestra esta derecha mexicana chillona que quieren poner obstáculos en todo. No les gusta nada. No me gusta, pero lo tengo que citar a Peña Nieto. Ningún chile les embona. Les molesta la reforma educativa, la Guardia Nacional, las refinerías, el Tren Maya, todo lo que haga este gobierno les molesta. No quieren las mañaneras. Es tan duro y dale que el presidente saque la lista de los periodistas chayoteros. Y luego cuando el INAI, porque no fue el gobierno, quien publicó la lista de los periodistas chayoteros fue el periódico Reforma, porque quien solicitó la información al INAI fue un reportero del periódico Reforma, no fue el gobierno. A ver la lista, ¿dónde está? Sale la lista y ahora molestos porque se dio la lista. Y nos sale el señor Enrique Krause, que recibió 144 millones de dinero público, a decirnos que es un ataque a la libertad de expresión. A ver, Krause, regresa los 144 millones de pesos. Señor duro y dale contra el populismo. Les molesta que se den becas a los adultos mayores. Les molesta que se den becas a los estudiantes, a los jóvenes que no tienen acceso al estudio y que no tienen acceso al trabajo. Les molesta. Les molesta una beca de 3,000 pesos mensuales. Pero ellos sí reciben 144 millones, ¿eh? Pues Krause, eres el primer populista de este país, recibiendo dinero público, y lo mismo López Dóriga con sus 250 millones. ¿Qué servicio han hecho a la patria estos señores? Ya, no les molesta. ¿Qué tenemos que hacer? Avanzar. ¿Hay obstáculos? Sí. Ahí están las calificadoras, Moody's, Fitch, Standard & Poor's, declarando que Pemex va mal. Qué curiosos señores de estas calificadoras. Mientras había corrupción en Pemex, con un sindicato como Romero Deschamps, que hay que decirlo, es el primer 18 de marzo que Romero Deschamps no está al lado de un presidente. Y yo creo que Andrés Manuel no aceptaba la mala vibra de esta gente. Pero les tenemos que recordar a panistas y priistas que Romero Deschamps siempre estuvo a un lado de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Peña Nieto.
y de que casi casi se daban un beso en la mejilla, con su reloj de Mar Piguet de 2 millones. No se hagan, ustedes cobijaron esta corrupción al interior de Pemex. Mientras Pemex estaba importando gasolina, estas calificadoras nunca dijeron absolutamente nada. Hoy que se combate al huachicol y que se construye una nueva refinería, hoy sí estas calificadoras, ay, va a comprometer las finanzas del país. Por favor, que no se haga.